La Agenda 2030 tiene 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. Hoy hablaremos del ODS 13. Acción por el clima. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. El cambio climático es un problema que trae muchas consecuencias a nivel mundial. Se cree que en los últimos años han logrado aumentar 1 grado Celsius en promedio, lo cual no parece mucho, pero en realidad es un problema bastante grave, ya que trae como consecuencia sequías extremas e inundaciones extremas, con lo cual producen eventos sociales como son el hambre, la desnutrición, las guerras, entre otros más. Se cree que existe una pérdida millonaria a causa de esto. ¿Por qué? Porque se pierden ecosistemas, se pierden lugares que de alguna manera aporten sus 4 servicios ecosistémicos al planeta, que son las de regulación, que son los de aprovisionamiento, culturales, entre otros más. ¿Cómo está el panorama mundial? Actualmente las emisiones de gases son un 80% o más generados por la energía eléctrica. Es por esto que se trabaja a nivel mundial para que se haga un uso adecuado de las energías y se migre hacia las energías renovables. Es por eso que a nivel mundial se trata de fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático, incorporar nuevas medidas en las políticas, estrategias y planes nacionales, una mejora en la educación y sensibilización, ya sea a nivel de la capacidad humana o institucionalizar, movilizar conjuntamente a una gran cantidad de dinero, 100.000 millones, los cuales van a ser un fondo verde, es decir, que se apoyen a los países que ya están empezando a sufrir las consecuencias del cambio climático. Y es así como se trata de desarrollar para que los jóvenes sean quienes apoyen a esta política. A nivel mundial existe el Acuerdo de París, que ha sido firmado por 175 países, los cuales tratan de reducir las emisiones de dióxido de carbono por cada país. Y con esto tratan de salvar al planeta, ¿no? Es por ello que el trabajo de empresas y organizaciones ante la ODS 13 trata de buscar que las empresas, ya sean pequeña, mediana o grande empresa, utilicen políticas y desarrollen nuevas tecnologías para que al vender sus productos, para que al realizar sus productos se tenga un mejor uso de la energía, para que no contamine tanto y para que de esa manera se empiece a tomar conciencia en lo que es la acción por el clima. Asimismo existen diferentes ayudas, como es Ayuda en Acción, que es un plan que se tiene a través del cual se brinda apoyo a los lugares más necesitados, como por ejemplo en África hay zonas donde no llega el agua, donde ya no tienen alimentos, porque por el simple hecho de que ya no es cultivable, simplemente se ha vuelto un desierto. Es por ello que como esta organización, varias empiezan a llevar alimentos, agua y otros más para los más necesitados. Panorama nacional y local frente al ODS 13. El Perú, como los demás países, han experimentado momentos dramáticos sobre las consecuencias del cambio climático. Es así que los gases de efecto invernadero van aumentando en un 50%, trayendo consecuencias irreversibles. Mitigación y adaptación. En el 2018, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, se calcularon un ascenso de 219 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivaliendo al 3.6% registradas el año anterior. Revisando sus fuentes fueron las siguientes, y como indica el gráfico de acá abajo, hubo un crecimiento de estas emisiones desde el 2011 hasta el 2018. Es importante hablar sobre las contribuciones nacionales determinadas, que son acciones que cada país toma para adoptar medidas ante el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la meta global del Acuerdo de París. En el Perú, con un informe nacional de trabajo multisectorial, se determinaron 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación en diferentes sectores. Ley 3075-4, Ley Marco sobre el Cambio Climático. Fuimos los primeros a entender este tipo de ley en toda Latinoamérica, y son intervenciones por actores estatales y no estatales que consiste en tomar acciones, prácticas, tecnologías, servicios necesarios para poder reducir o evitar alteraciones severas y controlar los peligros asociados al cambio. Bajito les dejo las 91 medidas de adaptación y las 62 medidas de mitigación en los diferentes sectores. El Plan Nacional de Adaptación es un instrumento establecido por la COP17. Este plan tiene por objetivo 1. Orientar la implementación de las medidas de adaptación
para reducir así los riesgos de los efectos adversos al cambio climático y aprovechar las oportunidades nacionales, locales y regionales. Ministerio del Ambiente. Está en proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación con las siguientes etapas: organización y preparación, análisis de riesgo de los efectos, formulación y estrategias de implementación, monitoreo y evaluación, y estrategias de financiamiento y comunicación. El Cusco presenta una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, principalmente en el recurso natural, biodiversidad y actividades económicas principales como el turismo. En el marco de política pública, se tiene como referencia constituir una estrategia regional de cambio climático, formulada en espacios técnicos y consultas descentralizadas realizadas en cada una de las provincias, orientando así a la prioridad de toma de acciones a nivel regional y local. Este servirá como un marco de referencia ante las decisiones institucionales y de la sociedad. Frente al cambio, consta de 67 estrategias globales, donde enmarca estrategias de estudio y de recuperación, con saberes locales para la inversión pública, establecido por 4 criterios: condiciones naturales, económicas, humanas e institucionales. Buenas, mi nombre es Richard y les voy a hablar un poco sobre las causas del cambio climático. Dentro de las actividades humanas han aumentado la producción de los gases de efecto invernadero, y eso provoca el calentamiento global. Y el calentamiento global es la principal causa del cambio climático. Dentro de ellos, el gas más conocido es el CO2 o el dióxido de carbono, donde es el causante del 63% del calentamiento global. Dentro de otras causas que existen es la deforestación, el aumento desproporcionado de los gases de efecto invernadero y el crecimiento acelerado de la población. Luego le voy a hablar un poco sobre los principales desafíos del ODS. El principal desafío que encontré es el Hackathon ODS, que es en Perú, donde primero tienen dos ODS influencian esto. El primero es el ODS 13, que es la acción por el clima, en el que se busca adoptar medidas urgentes para combatir lo que es el cambio climático y sus efectos. El otro es la ODS 16, que es la paz, justicia e instituciones sólidas. Dentro de ellas existen dos preguntas. ¿Cómo podríamos utilizar las tecnologías digitales para mejorar la adaptación frente a los desastres naturales? La segunda pregunta es: ¿cómo podríamos utilizar las tecnologías digitales para incrementar la acción de las personas frente al cambio climático? Este tiene objetivo. El objetivo es como que desarrollar información, tecnologías e implementar, buscar desafíos para todos. Y dentro de estos hubo cuatro seleccionados o 4 ganadores, que es el chatbot, el Kilki, la ciudad activa y los tricicleros. Esos son los resultados. A lo largo del tiempo hemos sufrido diferentes procesos de adaptación, pero esta vez no hablaremos de todos esos procesos, hablaremos de la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Para desarrollar este concepto vamos a diferenciar adaptación de mitigación. La adaptación son ajustes en un sistema con el fin de afrontar estos daños o cambios. Estos pueden ser reactivas o preventivas. Las preventivas se darán antes de que suceda el daño o el cambio, y las reactivas una vez experimentados. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de medidas para contraponerse ante efectos adversos. Para esto es importante tener en cuenta el cambio de muchos modelos económicos, sociales, como de uso de recursos. Ahora hablaremos del Convenio Marco de las Naciones Unidas, que tiene diferentes objetivos muy relacionados al ODS 13. Algunos de estos objetivos son el intercambio de información, el establecimiento de registro de emisiones, la participación pública, la educación ambiental, como también la sensibilización pública. Algunos de estos objetivos son el intercambio de información, el establecimiento. Es importante entonces recalcar que debe de existir una sinergia entre la adaptación y la mitigación, es decir, una reconexión entre ambos conceptos llevados a la praxis. Como ejemplo de esta sinergia tenemos las infraestructuras verdes. Para nosotros lograr las infraestructuras verdes, nuestra adaptación sería la forestación y la prevención de deforestación, mientras que nuestra mitigación sería la eficiencia energética Nosotros somos los principales actores para lograr el cambio. Es por eso que la primera sinergia que debemos de lograr es la sinergia social. Importancia y requerimientos para alcanzar el ODS número 13.
Así como Charles Keeling lo manifiesta, el cambio climático se acelera. Esto en base a que desde el año 1950 las emisiones de CO2 se han estado incrementando de manera acelerada. Es por eso que nace la importancia de este ODS, ya que surge de las consecuencias del cambio climático. Como sabemos, el cambio climático es un problema que nos afecta a todos y por ende debemos unir esfuerzos para encontrar soluciones, como la implementación de políticas públicas, planes nacionales y esfuerzos para concientizar a la población y evitar el aumento de temperatura a 2 grados Celsius. Y que también debemos considerar que todas las acciones ligadas al cambio climático deben estar enfocadas en combatir el ascenso de temperatura. Estas ocasionan problemas en el planeta, como es el calentamiento de los océanos, el aumento del nivel del mar, la deglaciación de los nevados, etc. Esto básicamente se da por la incidencia que existe actualmente en las emisiones de gases de efecto invernadero, tales cuales principalmente son el CO2, el metano, el black carbon, los dióxidos de azufre, etc., que ocasionan que se sufra alteraciones climáticas, ocasionando fenómenos climáticos como son las sequías, el fenómeno del niño y de la niña, las olas de calor que actualmente se evidencian en nuestra capital, etc. A lo cual se van a necesitar de ciertas acciones y requerimientos para combatir ese problema. En primer punto tenemos la transición verde. El cambio climático y la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono van a involucrar a todo el sistema financiero y económico del mundo. Como segundo punto tenemos los empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo, que son aquellos puestos de trabajo que contribuyen a la conservación, preservación y mejora del ambiente en cualquier sector económico, ya sea industria, economía, energía, agricultura, etc. En tercer punto tenemos la economía verde, que es aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social. A la vez reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Y como cuarto punto tenemos invertir en soluciones ambientales. Vamos a hablar de la primera meta, que viene a ser fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Esta meta tiene 3 indicadores, que el primero es el número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas. El segundo indicador es el número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. Y por último es la ocurrencia de eventos naturales extremos y desastres desglosados por tipo. Como segunda meta tenemos incorporar medidas relativas al cambio climático y las políticas, estrategias y planes. Nuestra tercera meta es mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Esta meta tiene como indicador las emisiones de gases de efecto invernadero desglosadas por sectores. Tenemos como cuarta meta, que viene a ser el cumplir el compromiso de los países desarrollados, que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente $100 millones anuales procedentes de todas las fuentes, a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes posible. Asimismo, y por último, la meta número 5, que viene a ser promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaz en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y en los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Estrategias de los países para afrontar el cambio climático. Estrategias en América Latina y el Caribe. La construcción de estrategias de política pública sobre cambio climático, de adaptación y mitigación en América Latina y el Caribe debe considerar aspectos específicos de cómo adquiere el cambio climático en cada región específica, y donde destacan algunos factores como es la externalidad negativa, que se refiere a que muchas de las emisiones de gases de efecto invernadero no tienen un costo
económico. Otro es el desafío del desarrollo sostenible, que debemos tratar de cambiar los modelos de producción que actualmente tenemos en esta región. La paradoja temporal, que debemos hacer planes a mediano y largo plazo para poder ver sus resultados. La condición asimétrica de cambio climático en nuestra región se refiere a que nuestros ecosistemas son vulnerables hacia un cambio climático. Y la doble asimetría del cambio climático, que más que todo ataca a ciertos sectores de nuestra población, en este caso son a los niños y a las personas adultas. Existe en América Latina y el Caribe un importante desarrollo institucional y de políticas públicas para atender el desafío del cambio climático. En este proceso pueden destacarse algunos aspectos. Tenemos que actualmente existen inventarios nacionales de emisiones en todos los países de la región. Existen comunicaciones nacionales presentadas ante las Naciones Unidas que informan la situación de cada país frente al cambio climático. Las estrategias de política pública sobre cambio climático son comunes que estén expresadas en planes o programas de cambio climático, y el conjunto de estrategias sobre cambio climático en América Latina y el Caribe incluyen diversos énfasis sectoriales, ello atendiendo, por ejemplo, a las características climáticas, geográficas o socioeconómicas de cada país. Estrategia Nacional de Cambio Climático en México. Tomamos como referencia esta estrategia nacional, ya que es un instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y bajas en emisiones de carbono en este país. Los temas en los que se centra la Estrategia Nacional de Cambio Climático son los pilares de la Política Nacional de Cambio Climático que van a ser reformados para combatir el cambio climático. La adaptación a los efectos del cambio climático, que va a ser más que todo los planes a tomar en el país para afrontarlo, y el desarrollo bajo en emisiones y mitigación, que es en sí cambiar el modelo productivo que tiene el país. Estrategias al cambio climático propuestos para Perú. Los mecanismos de adaptación son más que todo las investigaciones científicas en sectores prioritarios y vulnerables ante el cambio climático, la implementación de programas para construcción de infraestructura en el sector costero, las estrategias regionales de adaptación ante el cambio climático y el uso de tecnologías en sectores vulnerables para adaptarse al cambio climático. Los mecanismos de mitigación engloban más que todo los mecanismos de desarrollo limpio, los mecanismos de reducción de emisiones debidos a deforestación y degradación de bosques, los programas para la promoción del uso de biocombustibles y de otras energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Y por último, el manejo de residuos sólidos. Ingeniero, compañeros, continuando con la exposición, en el punto 8 vamos a hablar sobre las medidas de mitigación. Dando una pequeña definición, se entiende que por este término al conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales. Impactos ambientales, por ejemplo, como el calentamiento global, la minería ilegal, la deforestación, el monocultivo, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, entre otras tantas acciones que tiene, ¿no?, el accionar del hombre. También resaltar que los actores sociales comunitarios perciben la problemática como ajena a sus acciones puntuales en lo local. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, sin ir tan lejos, a nuestros gobiernos locales o los gobiernos distritales o provinciales. En lo que es, por ejemplo, en la recolección o el recojo de los residuos sólidos, ¿qué es lo que se tiene? Solo se tiene una programación del recojo de estas y cumplir con el turno, ¿no?, en la semana, pero sin embargo, no se hace un poco más de énfasis de dar a conocer la clasificación o de capacitar a la sociedad de que la segregación en fuentes sería mucho más eficiente para que éstas tengan un menor volumen para que puedan llegar a un relleno sanitario, ¿no? También el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con otros ministerios, ha lanzado un catálogo de medidas de mitigación en diferentes rubros, ¿no? En lo que es agricultura, por ejemplo, podemos mencionar el manejo de los sistemas de producción pecuaria en los pastos naturales altoandinos para la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? También podemos mencionar en lo que es, por ejemplo, el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura,
Varios municipios distritales han tomado esta acción en lo que son la plantación de plantaciones forestales con fines de protección y o restauración, ¿no? Sin ir tan lejos, esto tenemos por ejemplo en la ruta de como quien va de Urcos para Pasta, ¿no? La plantación de pinos. En lo que son por ejemplo de desechos, por ejemplo tenemos el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas. Sin ir tan lejos, en nuestra Petar de San Jerónimo tenemos este caso, o sea, se tienen aguas tratadas pero sin embargo no se les da un uso adecuado, ¿no? Por ejemplo para riego se tratan las aguas, pero sin embargo de nuevo se derivan estas aguas tratadas al cauce del río Guatanay, ¿no? No sacando un provecho adecuado de estas, por ejemplo. Acá podemos mencionar, por ejemplo, en lo que es rubro de la energía, ¿no? Tantas acciones. Por ejemplo, una de las acciones, ¿no? Es el cambio de las lámparas de alumbrado público por unas de las LED, ¿no? Tantas acciones que pueden tener un mejor manejo por parte de nuestra ciudadanía, pero sin embargo, o sea, solo es opcional. En esta parte, una opinión al menos personal, se debería de imponer estas acciones, como por ejemplo, ¿no? Sin ir tan lejos, ¿no? Con lo que es el COVID. Una persona va sin mascarilla, se sanciona, ¿no? Debería de darse esa misma énfasis para que podamos ser más conscientes y poder tener un ambiente sano en lo presente y adecuado para el futuro, ¿no? Mi compañero va a continuar con la exposición. Mi nombre es Heidi Sumire y yo les hablaré sobre el ODS 13, Acción por el Clima frente al COVID-19. Después de un año 2019 en el que la acción por el clima irrumpió con fuerza en la agenda mediática, el año 2020 parecía prometer grandes momentos para la consolidación del cambio de rumbo a nivel mundial para cumplir las metas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 parece haber interrumpido muchas de las acciones en marcha. Para el centro ODS, la Agenda 2030 debe seguir siendo la hoja de ruta para superar esta crisis y encauzar la recuperación social y económica de la región. Esta pandemia representó y representa una oportunidad de ver la relevancia de las amenazas futuras que podrán impactar negativamente a la humanidad si no tomamos acciones inmediatas. En este sentido, la crisis climática seguirá siendo el principal reto de desarrollo, ya que a diferencia de la pandemia del COVID-19, sus efectos pueden ser permanentes e irreparables, afectando para siempre la vida de la humanidad en el planeta. No obstante, la pandemia también está generando efectos positivos en algunos ODS como consecuencia de las medidas tomadas para contener la propagación del virus. En el caso del ODS 13, Acción por el Clima, se evidenció una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero en el primer semestre del 2020, debido a la caída en el consumo de energía y la quema de combustibles fósiles. A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto caigan alrededor de un 6% en este año debido a las restricciones de movimiento, esta mejora es temporal. El cambio climático no se va a parar una vez que la economía comience a recuperarse, como está pasando actualmente. Se espera que estas emisiones vuelvan a niveles anteriores. Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Por otro lado, resulta importante resaltar otros aspectos que pudieron estar pasando desapercibidos, pero que también influyen en la contaminación. Este es el caso, por ejemplo, de la sobreproducción de productos sanitarios fabricados durante los últimos meses, debido a su mala gestión a la hora de desecharlos. Segundo, los incendios forestales, debido a que en este último año hubo un aumento excesivo produciendo partículas y gases que afectan al medio ambiente. El cambio climático no se ha frenado por el COVID-19. Las concentraciones de gases en la atmósfera registran niveles sin precedentes. Tras esta reducción transitoria, fruto de las medidas de confinamiento, las emisiones van camino de alcanzar niveles previos a la pandemia. Todo apunta a que se producirá un periodo quincenal más cálido del que se tiene constante, una tendencia que probablemente se mantendrá. Asimismo, estamos muy lejos de cumplir los objetivos acordados de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados.
con respecto a los niveles preindustriales o de limitarlo a 1.5 grados Celsius por encima de esos valores de referencia.